Hoy jueves 22 de julio del 2021, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy Jennifer Cerecida, les doy la bienvenida como siempre a Cuerpo Médico. Hoy vamos a tener una especialista quien nos va a explicar y nos va a resolver todas las consultas en relación a esta acumulación excesiva anormal de agua en los pulmones. Hoy vamos a hablar del edema pulmonar y también vamos a ver si es que esta es condición pues de alguna otra afección crónica o mayor. Así que hoy es el tema de edema pulmonar. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Ahí está, pues, ¿en qué sentido esta insuficiencia cardíaca es original, o mejor dicho, origina los edemas pulmonares? Bueno, hoy un especialista en estudios va a resolver todas sus preguntas en relación a esta afección, qué tan grave o mortal podría ser para la persona que lo padece. Bueno, también eso va a resolvernos la especialista. Vamos a entrar, como siempre, con un informe para que podamos enterarnos más sobre este tema y entramos ya con sus preguntas. El edema pulmonar es una enfermedad básicamente causada por un exceso de líquido en los pulmones. El líquido se acumula en las numerosas bolsitas de aire que tenemos en los pulmones y dificulta la respiración. Hay que aclarar que en la mayoría de los casos los problemas del corazón pueden ocasionar edemas pulmonares. Sin embargo, el líquido se puede acumular por otros motivos que incluyen, por ejemplo, una neumonía, la exposición a ciertas toxinas y medicamentos o el traumatismo en la pared torácica. Tengamos en cuenta entonces que el edema pulmonar que se manifiesta de manera repentina, que vendría a ser un edema pulmonar agudo, es una emergencia médica que se debe atender de inmediato. En algunas ocasiones, el edema pulmonar puede causar la muerte, pero el panorama mejora si recibe atención rápidamente. Asimismo, el tratamiento del edema pulmonar varía según la causa, pero por lo general incluye el suministro de oxígeno adicional y la administración de medicamentos. Finalmente, tengamos en cuenta ciertos síntomas de alerta, por ejemplo, la falta de aire, especialmente si aparece de repente, la sensación de sofocación, sonido similar a un burbujeo, silbido o jadeo cuando respira, esputo rosado y espumoso cuando uno tose, sudoración abundante y con dificultad para respirar. Y si adquiere una tonalidad azul o gris en la piel, así como también mareos, desorientación y aturdimiento. Tengan en cuenta lo mencionado y no olviden que prevenir trae consigo salud. Muchísimas gracias. Ahí está, pues, muy importante la palabra prevención y cuánto de real sentido cobra justamente en esta afección, en esta patología. Vamos a darle la bienvenida a la especialista que el día de hoy va a resolver todas sus preguntas. Estamos acompañadas de la doctora Silvana de la Gala de los Santos. Ella es neumóloga del Hospital Nacional Hipólito Unanue. ¿Cómo está, doctora de la Gala? Bienvenida a Cuerpo Médico. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Gracias por estar con nosotros y en principio, antes de entrar ya con una primera consulta que sabemos llega desde Cercado de Lima, queríamos saber cuánto del edema pulmonar es solamente una sintomatología que nos está hablando de un problema mayor de salud. Bueno, tal y como mencionó en la introducción, el edema pulmonar pues es la congestión que existe a nivel de los alvéolos y puede ser de causa hemodinámica o lesional. Es muy importante lo que han mencionado, que está bastante ligado a patología cardíaca, pero también ha cogido bastante importancia las causas no cardiogénicas, entre ellas sepsis, neumonías y en el contexto del COVID, porque eso me lleva a lo que es el distrés respiratorio. Entonces, generalmente el edema pulmonar es consecuencia, puede ser de algún problema agudo o quizás una patología crónica mal controlada, como una hipertensión arterial o una fibrilación auricular, entre otros. Una hipertensión no controlada que se va agravando. Exacto, puede acabar en una falla cardíaca. Generalmente la causa, hemos mencionado, es cardiogénica, puede ser por una insuficiencia cardíaca izquierda o también que hay una fibrilación auricular o crisis, urgencias hipertensivas, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con cambios en las presiones de los vasos pulmonares y como no hay un mecanismo de adaptación, todo esto es abrupto, entonces también se produce la extravasación del líquido y la congestión pulmonar. ¿Y el edema pulmonar, doctora, se presenta de un momento a otro o es algo que se va haciendo progresivo y crónico con el tiempo? Se va instalando de manera progresiva, aunque podría ser en horas, dependiendo de la causa. Perfecto. Vamos primero con la primera pregunta. Tenemos a Lita desde Cercado. Lita, gracias por llamar. Te escucha la doctora.
Doctora, buenas tardes. Sí, mi pregunta era de que yo quería saber, yo soy hipertensa, quería saber cuáles serían, los riesgos que podría correr porque se dilatan los vasos, ¿no? Y ahora también por el tema de COVID, que también hay el edema pulmonar, entonces quería saber básicamente porque mi mamá tuvo el COVID y aparte tuvo la N1H1 antes del COVID, entonces quisiera saber cuáles son los riesgos y cuál sería el tratamiento en caso también de la hipertensión. Gracias. Perfecto, gracias Lita, doctora. Ok. Hablemos de lo que es la parte de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial suele ser una enfermedad crónica, ¿no? El problema viene cuando nosotros nos diagnostican y lo que suele pasar, nunca más vuelvo a ir al cardiólogo, ¿no? Tomo mi medicación por 2, 3 años, la tomo de manera irregular porque me siento mejor. Entonces, toda esa irregularidad hace que hayan cambios en la anatomía cardíaca y que eventualmente yo pueda caer en un cuadro de un edema agudo pulmonar, ¿no? Pero eso generalmente tomaría más días. Cuando es insuficiencia cardíaca ya vemos quizás edema o hinchazón de los miembros inferiores, congestión yugular, qué sé yo, ¿no? Y en lo que se refiere obviamente al COVID, pues, ¿cómo lo podemos sospechar? Ese paciente que ya está entrando con un cuadro de dificultad respiratoria, que le falta mucho el aire, que no tolera estar totalmente echado, me está hablando ya de que hay una inflamación pulmonar severa que podría conllevar un distrés y por lo tanto acabar en ventilación. ¿COVID que haga neumonía podría generar edema pulmonar? Claro, dentro de lo que son las neumonías, porque el COVID me produce es una neumonía pero viral, ¿no? Entonces la cuestión es que dependiendo de la magnitud, la respuesta inflamatoria que es inherente a cada organismo puede acabar en un distrés respiratorio. Perfecto, bueno, pero ya está la alerta en relación a la hipertensión, que hay que tenerlo bien controlado, diagnosticado y el tratamiento, ¿no? Bien chequeado. Claro, exactamente, tiene que ser un tratamiento regular. Perfecto, vamos a otra consulta hasta San Miguel. Enrique, gracias por llamar, te escucha la doctora. Hola, buenas tardes con todos. Mi pregunta es la siguiente. Las personas que hemos tenido un accidente cardiovascular, ¿debemos tener alguna precaución adicional a esto para evitar esta enfermedad? Perfecto. Claro que sí, porque el accidente cerebrovascular puede ser debido a otras enfermedades que quizás no han sido diagnosticadas, ¿no? A la cabeza, problemas de repente cardíacos, que haya, no sé, algún problema coronario o que haya alguna valvulopatía que me condiciona la formación de émbolos. Entonces, todo esto me puede llevar a desencadenar el ACV. Ahora, patologías también de tipo neurológicas, compromisos fuertes, severos, me pueden llevar también a un síndrome, a un edema pulmonar, ¿no? Por diversos mecanismos. Por lo tanto, sí es importante que de todas maneras, si hay el antecedente de un ACV, siempre hay que tratar de buscar la causa que nos llevó a ese problema para hacerle el control y el tratamiento adecuado. Doctora, y en relación a ese tema, ¿las fallas cardíacas vienen a dar siempre sintomatología para, digamos, diagnosticarlos bien y controlarlos y evitar un edema pulmonar a futuro? Claro, generalmente la falla cardíaca ya es una parte ya avanzada de algún problema que no ha sido diagnosticado a tiempo, ¿no? Como una hipertensión. Como una hipertensión, por ejemplo. Que no la controlé, dejé de tomar. ¿Y qué es lo que pasa? El paciente viene cuando ya tiene molestias. Viene porque, ¿sabe qué? Se me hinchan las piernas. Claro. ¿Sabe qué? No puedo me despierto en la noche porque no puedo tolerar estar hecha. Entonces, y ahí ya me voy dando cuenta que hay una falla cardíaca y vienen los estudios. Entonces, sí hay signos de alerta, pero generalmente son en etapas avanzadas, porque el distrés, la congestión pulmonar es una forma, la presentación en sí es súbita, dificultad respiratoria, diaforesis, bastante molesta. No es que alguien va a estar caminando tranquilo y voy a hacer distrés. Claro, perfecto. ¿No? Vamos con otra consulta hasta Sur, con María Elena. Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? María Elena. A ver, señorita, muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes a usted, señorita. Te escuchamos, María Elena. Lo que pasa es que yo tuve pleuresía en el año 93. Bien, entonces yo sé que de todos modos, después de una enfermedad cual sea, ¿no? O de un accidente siempre quedan secuelas, ¿no? Y sobre todo cuando uno llega pues a cierta edad. Yo tengo 54 años. Y bueno, por chequeos médicos que me he hecho, entonces tengo entendido que uno de mis pulmones está con una mancha blanca, ¿no? Que supongo que debe ser por el mismo efecto que hizo la pleuresía en mi pulmón. Pero lo que quisiera saber es qué me puede aconsejar la doctora en esta ocasión con respecto a este tema, ¿no? ¿Cómo me va a afectar más adelante? Ahorita, por ejemplo, no es mucho, pero por ejemplo, cuando yo me mojo mucho, sin ponerme los guantes, porque a veces me olvidan, ¿no? O por el apuro, entonces siento dolorcitos después, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Quieres saber si a futuro vas a poder ser afectada? Perfecto, muy bien. Se entendió claro la pregunta, doctora.
Ok. Generalmente cuando nosotros hablamos del término de pleuresía, hablamos de lo que es el derrame pleural, ¿no? Entonces, el derrame pleural puede tener varias causas. Puede ser ligado a una insuficiencia cardíaca, que suele ser un derrame bilateral y que suele resolverse con el manejo de diuréticos o el manejo de la patología cardíaca. Pero generalmente le dan ese nombre también al derrame pleural ocasionado por la tuberculosis pleural. Entonces, nosotros recordemos que, bueno, nuestro organismo, cuando nosotros nos cortamos algo, deja cicatrices. Entonces, la pleura en este caso es una tela bien delgada que cubre el pulmón como una tela de cebolla y que cuando ha estado muy inflamada se pone gruesa, como una coraza, un caparazón, y ese engrosamiento se llama paquipleuritis. Y eso, obviamente, dependiendo de lo grosero que haya quedado la cicatriz, puedo verlo en radiografías posteriores sin que eso signifique que eventualmente en un futuro me vaya a pasar algo. Ojo, que si la etiología ha sido tuberculosis, nosotros lastimosamente la tuberculosis la podemos adquirir varias veces, porque es una enfermedad contagiosa. O sea, es un peligro latente en el tema del TBC. Exacto. ¿No? De tuberculosis. Entonces, en todo caso, lo que la señora manifiesta podría ser una secuela, una cicatriz que ha quedado en la pleura y que hace que siempre se vea, pero no es que la predisponga a algo más. ¿Qué tendría que hacer entonces, Marilena, para evitar futuras complicaciones? De todas maneras, mantener las medidas de bioseguridad. Creo que lo que nos ha hecho ahora la pandemia es tomar en cuenta de las infecciones respiratorias, entonces evitar siempre ambientes muy hacinados, ¿no? Si vemos que alguien en casa está tosiendo más de 15 días o tiene síntomas de algún proceso, qué sé yo, tiene que esa persona pase su consulta y nosotros también de vez en cuando hacer un chequeo familiar, ¿no? Para poder diagnosticar si es que tenemos algún otro problema. Perfecto, muy bien, quedó clarísimo. Vamos hasta Los Olivos. Miguel, gracias por llamar. Te escucha la doctora. ¿Cuál es tu pregunta? Hola Jennifer, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta para la doctora son dos consultitas, por favor. La primera es si en el caso del edema pulmonar el líquido que se acumula es siempre agua o también puede estar compuesto de sangre, otros fluidos. Y la segunda es si el edema pulmonar se puede presentar también en bebés o niños pequeños o a partir de qué edad. Buenas preguntas, doctora. Claro. Básicamente el edema pulmonar, el mecanismo en sí es que hay una extravasación de líquido, ¿no? Los capilares, porque hay bastantes, la circulación es sistémica, hay vasos sanguíneos pequeñitos, entonces cuando hay un proceso inflamatorio, cuando hacemos transfusión, hay una agresión pulmonar o hay una agresión de etiología cardíaca, ¿qué es lo que sucede? Que esos capilares son pequeños y no toleran tal cambio de presión y el líquido de los vasos comienza a salir e ingresa. Entonces, el líquido puede estar compuesto por exudado inflamatorio generalmente, ¿Qué ¿no? es esto? ¿Esto es líquido? Hay un montón de células inflamatorias que van a llegar al pulmón, que normalmente no hay, porque efectivamente, como lo mencionaron, son bolsas de aire limpias, donde llega el oxígeno. Dos esponjitas limpias. Como si fueran dos burbujas. Dos burbujas. Y entre esas burbujas normalmente pasan los capilares, ¿no? Entonces, normalmente cuando respiramos, ingresa el oxígeno, pasa por los bronquios, llega a las bolsitas, de la bolsita lo capta la sangre con la hemoglobina y lo transporta a todo el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una congestión pulmonar, el líquido de esos capilares se sale. En primer lugar va al intersticio, que es el espacio entre el alveolo y los capilares, y luego ya se mete al alveolo. Entonces, en lugar de ser una burbuja capaz de recibir oxígeno, mi burbuja está llena de agua. Entonces ya no puede entrar ahí el oxígeno y se saltea y hay mucha menor capacidad yo que capte oxígeno y por eso entra en insuficiencia respiratoria. Y esta es una situación que se da luego de haberse padecido, podría ser una insuficiencia cardíaca o algún problema agudo como una sepsis, una neumonía severa. ¿Y en niños podría presentarse? Claro que sí. Si ellos tienen algún proceso infeccioso, inflamatorio, algo que produzca una injuria pulmonar o alguna injuria cardíaca, también pueden hacer distrés respiratorio. ¿Y es muy frecuente, doctora? No es tan frecuente. Generalmente en niños puede pasar, sobre todo cuando de repente hay una aspiración meconial severa, es un paciente prematuro, meconial, claro, en la placenta, en la placenta, claro. Y en los adultos generalmente el mayor porcentaje de edema pulmonar es por patología cardíaca. El no cardiogénico y por patología pulmonar más o menos es 25%, pero lastimosamente pues ahora con la pandemia hemos visto bastantes casos de distrés, ¿no? Claro, imaginamos. Vamos con otra consulta hasta Barranco. Jacqueline, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, gracias. Quería consultar, ¿fibrosis pulmonar y edema pulmonar es lo mismo o uno es consecuencia del otro? Perfecto, gracias Jacqueline. No, son cosas distintas. Hablar de edema pulmonar básicamente es la extravasación, ya mencioné, de líquido, cambios en las presiones, todo. Y la fibrosis pulmonar en sí, para decirlo en otros términos, es como un endurecimiento progresivo del pulmón, ¿no? Las paredes de estos sacos alveolares, el intersticio se va poniendo duro, grueso, y eso, hablando de la fibrosis pulmonar
como tal como enfermedad, ¿no? Porque recordemos que algunos procesos infecciosos me dejan daño pulmonar y ese daño son secuelas fibróticas. Que es cuando se endurece. Cuando se endurece. El o sea, pulmón. como que yo me hago, no sé, alguna lesión, tengo una neumonía y si fue severa me queda cicatriz, eso me produce una fibrosis localizada. Pero el mayor temor de la población es la enfermedad como tal. Claro. Tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad que no tiene cura y que es totalmente distinto. Hay un endurecimiento progresivo de las paredes, estos alvéolos del intersticio y que no tiene cura, son totalmente aparte. En todo caso, lo que nos interesa, ¿cómo podemos evitar ambas patologías? Dentro de lo que son las enfermedades intersticiales tienen bastantes causas. Nosotros cuando tenemos tos seca y dificultad respiratoria que va progresando, que nos damos cuenta que hay actividades que yo podía hacer y no puedo, tengo que acudir al médico, al especialista, para que me haga radiografía, pruebas de función pulmonar, ¿no? Digamos, son patologías progresivas. Claro, las enfermedades intersticiales suelen ser patologías progresivas en su mayoría. Que yo podría incluso diagnosticar tempranamente y no llegar a esos casos. Tempranamente, sí, exactamente. Perfecto, entonces ahí está, ¿no? El tema de prevención, muy importante. Vamos con otra última consulta. Jesús, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Perdón. Sí, lo que pasa es que mi mamá tuvo tuberculosis hace más de 3 años y hace más de medio año lleva tosiendo constantemente. Ya le hicieron pruebas de TBC, el cual ya no tiene, pero aún ella sigue toseando constantemente. Ya la han medicado y la pregunta es si ella puede ahora actualmente vacunarse contra el COVID o no. Perfecto, buena pregunta. No escuché bien, ¿tuvo tuberculosis? Tuberculosis. Ya, exactamente, ya. La tuberculosis, dependiendo de la extensión que haya podido tener a nivel pulmonar, puede dejarme cicatrices. Me puede dejar bronquiectasias, que son bronquios dilatados, y eso hace que yo siempre bote flema, sin que signifique que tengo nueva tuberculosis, o podría dejar otro tipo de cicatrices, ¿ya? Entonces, eso tendría que ir al especialista para que le haga los exámenes respectivos. Y en lo que se refiere a la vacunación contra el COVID, no existe ninguna contraindicación. Pacientes que tienen secuelas, es más, los pacientes que tienen daño pulmonar preexistente, es más fácil de que se aloje cualquier virus o bacteria. Por lo tanto, de todas maneras, sin temor, se deben colocar la vacuna. Es más, ellos son población de riesgo, debieron ser Son población vulnerable que vacunados. creo yo debería ser considerada porque tienen daño pulmonar, ¿no? No tienen mucha reserva pulmonar. Si ahorita A o B adquieren COVID y hacen una forma severa, Dios es no más quiera. factible que se compliquen que otros pacientes. Entonces sí, la vacuna, por favor. Vamos ahora sí con una última consulta. Noelia, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu llamadita? ¿Cuál es su pregunta, perdón? Sí. ¿Te escuchamos? Sí, buenas tardes. Hola. Mi consulta es, ¿el edema pulmonar es lo mismo o distinto a lo que es la TBC pleural? TBC pleural, doctora. Porque Gracias. lo digo porque yo lo padecí hace 8 años atrás y bueno, terminé mi tratamiento, ¿no? 6 meses, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora nuevamente me ha dado la TBC por segunda vez este año, de lo cual estoy llevando, pero ya no en la pleura, sino en mi pulmón mismo. Perfecto. Muy bien, escucha la indicación que te va a dar. Nos decía, doctora, que uno puede tener TBC y nuevamente en un momento volver a Porque es una infectarse. enfermedad infecciosa, contagiosa. Ajá. Yo me curo y de acá en 1 o 2 años me expongo con otra persona, lastimosamente me puedo volver a Si contagiar. estoy baja de defensas, podría volver Podría nuevamente. volver a contagiar. Depende mucho de la cercanía que yo tenga con personas con tuberculosis, ¿no? De la frecuencia de la exposición, el tiempo de convivencia, entre otros, ¿no? Ahora, en este caso, efectivamente, normalmente quizás no hay el término adecuado cuando nosotros informamos a los pacientes, ¿no? Normalmente es que cuando las personas o los médicos hablan de derrame pleural, lo informan como tiene agua en el pulmón. Entonces, no. El pulmón es una estructura y este tiene capas, que es la pleura. Entonces, la pleura tiene 2 capas. Entre esas capas se forma el líquido y eso me produce el derrame pleural. Derrame pleural es un espacio, está dentro de la cavidad pleural y el pulmón está al costado. Entonces, definitivamente, la tuberculosis tiene varias formas de presentación. Puede que a mí me agarre primero pleural, luego a los años me dé pulmonar, me pueda dar mamaria en otro órgano, pero no es que sea parte de lo mismo y efectivamente no tiene nada que ver con el edema pulmonar. En todo caso, TBC es una enfermedad que puede ser prevenible. La tuberculosis es una enfermedad totalmente prevenible, tiene cura y por lo tanto es fácil de diagnosticar también. Entonces, cuando yo tengo tos, falta de aire o fiebre o que sea cualquier síntoma, yo tengo que acudir al médico a pedir una evaluación. Perfecto. Doctora de la Gala, se nos va yendo el tiempo, pero no nos queremos ir sin antes tener sus recomendaciones finales en relación del edema pulmonar, que imaginamos
va a ir muy a colación al tema de la prevención, porque ya nos dijo, nos ha explicado muy bien que este es como un estadio mayor de algo que de repente se pudo haber diagnosticado desde antes. Por favor, sus recomendaciones. Exactamente. Siempre es fundamental que nosotros, cualquier cosa que nosotros notemos que no es lo habitual en nosotros, que me aparezca tos, dificultad respiratoria, que me canso rápidamente o que, no sé, tengo edema en miembros inferiores, yo tengo que acudir a un médico. Edema, hinchazón, ¿verdad? Edema, hinchazón de las piernas, ¿no? Y por lo tanto, si yo sé que tengo hipertensión arterial o algún problema, no sé, renal o de otra índole, no me basta con que me hagan el diagnóstico y yo compro mi medicación y nunca más vuelvo a ir. No, requiere un chequeo cada cierto tiempo programado. ¿Por qué? Porque hay que ver si hay una adecuada respuesta. De repente pueden haber cambios en el cuerpo y requieren una nueva terapia. Entonces, siempre es importante que nosotros cumplamos con nuestra terapia y visitemos cada cierto tiempo al médico para nuestro chequeo. Sobre todo si uno ha sido diagnosticado de una enfermedad crónica, periódicamente acudir. Necesitamos hacer un chequeo periódico. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, doctora de la Gala. Qué gusto tenerla nuevamente ya esta vez en estudio. Hemos estado con la doctora Silvana de la Gala de Los Santos. Ella es neumóloga del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Ahora sí, nosotros vamos a hacer una nueva pausa, o mejor dicho, una pausa, pero no se mueva porque viene Sara Busabá, nuestra nutricionista. Hoy día nos va a hablar de las propiedades de la manzanilla, sobre todo si usted tiene costumbre pues, de tomar esta plantita, ¿no?, tan deliciosa, incluso después de los almuerzos. Vamos a ver si es que eso es lo indicado. Regresamos con eso más, no se mueva. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Cuerpo Médico en nuestro momento de nutrición para hablar de una hierba, la manzanilla, que es tan consumida a nivel mundial. Pero ¿cuáles son esos beneficios? ¿Por qué es que nos provoca tener nuestra agüita caliente en nuestro termo y luego preparar nuestra infusión? Que seguramente la gran mayoría de personas utiliza estos filtrantes que tenemos aquí, ¿sí? Pero el día de hoy yo quiero también hablarles de la versión fresca, es decir, de las florecillas de la misma manzanilla, que también, por supuesto, nos dan muchos beneficios y sería genial si podemos movernos más a la fresquita. No porque la seca no tenga beneficios o no nos ayuden, sino porque los alimentos frescos, y en este caso las hierbas, tienen una mayor intensidad de sabor y sus componentes activos están más presentes, con mayor actividad. Ahora, la manzanilla tiene sustancias que se llaman flavonoides. Y estos flavonoides, justamente, mientras voy preparando acá mi tacita de manzanilla, que es un puñadito que voy a agregar aquí a esta tacita, ¿sí? Mientras la voy preparando para que ustedes vean que se puede hacer tranquilamente en casa, quiero contarles que estos flavonoides dan varios beneficios a la salud. Uno de ellos y los más conocidos es este efecto relajante que tiene la manzanilla. Por eso, si tú eres una de las personas que le cuesta conciliar el sueño, incluso si estamos hablando de niños, beber una taza de manzanilla antes de dormir puede ayudar a relajarse y a poder conciliar ese sueño. Pero no solamente eso, si eres una persona que, por ejemplo, sufre de esos dolores premenstruales, beber 2 a 3 tazas de manzanilla durante este mes va a ayudar a reducir estos dolores. Incluso aquellas personas que tienen procesos inflamatorios, por ejemplo, si padecemos de lupus o tenemos fibromialgia o esos dolores articulares, beber manzanilla con frecuencia puede ayudar a reducir esos dolores también. De hecho, algo que no está todavía suficientemente estudiado, pero al parecer podría también tener un efecto en evitar la reducción de los estrógenos, sobre todo en etapas del climaterio. Entonces podría ser
una buena ayuda beber manzanilla, y lo pongo en condicional porque eso todavía requiere más estudios. Ahora sí, muchas personas también tienen que tener cuidado con la exageración de esas bebidas, sobre todo la manzanilla. Por ejemplo, si estamos hablando de una mujer gestante o lactante, tiene que tener cuidado porque si toma demasiada manzanilla podría tener algún impacto en el bebé. No quiere decir que esto haga daño a la gestante. Beber una taza de manzanilla estando embarazada es válido, pero exagerar en la cantidad no estaría bien indicado. También aquellas personas que tienen diabetes o que son sensibles a la bajada del azúcar tienen que tener cuidado porque hay algunas personas que son muy susceptibles y tomando manzanilla hace un bajón del azúcar y en esas personas tendrían que tener mucho cuidado. Ahora, si yo tengo un filtrante, perfectamente lo puedo utilizar también y voy a obtener estos mismos beneficios, pero siempre la flor de la manzanilla, que es lo que se utiliza, no la hojita, también va a dar un sabor más intenso, agradable, luego se cuela esto y tenemos perfectamente nuestra manzanilla Sara, fresquita. si yo puedo utilizar toda la rama para hervirlo y tenerlo en una olla de repente como agua de tiempo, ¿puedo utilizar todo el tallo? No, en el caso de la manzanilla, a diferencia de otras hierbas, solamente es la florcita. No es lo verde. No la parte verde, solamente la flor. Lo que tiene los componentes activos está, en este caso, en los pétalos y en esta cabecita amarilla que tiene la manzanilla. Y como te decía, si es que yo hiervo todas las florecitas y lo echo en una ollita y lo pongo a hervir y saco un concentrado más fuerte y luego lo tengo como una esencia guardadito y lo mezclo con agua, ¿eso es válido o no? Lo que pasa es que esto puede generar cambios en el sabor y oxidación de algunos de los componentes. Es mejor, cuando estamos hablando de una manzanilla fresca, es mejor prepararla al momento y tenerla como agua de tiempo tal vez solo a lo largo del día. Mientras más concentrado, como tú me estás mencionando, mientras mayor concentrado tengo, mayor efecto de los flavonoides. Y la exageración de estos productos no siempre es bueno. Algunas personas más susceptibles. Más bien, ¿qué pasa cuando es fresca? A veces la gente no se anima porque dice, bueno, la hierbita fresca no me dura mucho, ¿no? Entonces, ahí hay dos posibilidades. O yo tengo mi pequeño macetero lindo, que es muy fácil tenerlo, digamos, en casa, cerca de la cocina incluso, y ahí yo tengo las florecillas frescas al momento. Pero otra alternativa es si yo, por ejemplo, compro así un ramo. Entonces, yo lo que puedo hacer es envolverlo en un poco de papel toalla y colocarlo dentro de un frasco hermético y colocarlo dentro de la refrigeradora. Ahí me puede durar hasta 2 días, ¿no? También colocarlo en un vasito con agua me puede prolongar el tiempo y así puedo ir utilizando gradualmente esa manzanilla fresca. ¿Y cuándo es conveniente tomarla? ¿De repente yo podría tomarla después del almuerzo o no? Buena pregunta. La manzanilla, a diferencia de otras infusiones, no tiene cafeína. Por tanto, sí la puedes tomar cercana a las comidas y además uno de los efectos beneficiosos es favorecer la digestión. Entonces, como una bebida digestiva podría incluirse en las comidas principales o a lo largo del día como una agüita caliente para calentarnos el cuerpo y darnos pues cierto confort, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ya sabemos, porque yo lo que estaba haciendo mal era justamente tener la flor, aprovecharlo todo, hervir con tallo y todo y tener como un zumo, ¿no? Y eso no es recomendable. Sin el tallo. Ya sabemos que solo las florecitas. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Sarita. Muy buenas las recomendaciones que nos has dado en relación pues a la manzanilla. Preferible siempre es que sea pues lo natural. Gracias por su preferencia. Mañana a la 1 de la tarde el especialista va a responder sus consultas sobre la hidrocefalia, así que no se la pierda. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chao.